Hola, en este video vamos a estar trabajando con lo que es la triple integral. Me están pidiendo que encuentre el volumen que se genera de este cilindro, pero que está cortado a la vez por este plano y abajo por este otro plano. Ahorita se le está mostrando en pantalla cómo se ve la intersección de estas tres superficies en un espacio tridimensional. Como quiera, aquí en mi pizarrón voy a hacer un bosquejo rápido de esa gráfica. Si notan, la primera ecuación es un cilindro y ese cilindro no tiene la coordenada z. ¿Qué quiere decir? Que si yo grafico eso en un espacio bidimensional, lo que voy a obtener es una circunferencia de radio 2. Entonces, si lo estoy viendo y que la cruz que tengo aquí, estoy diciendo que este es el eje de las x, menos x, y, menos y, voy a obtener un cilindro en la base. Ese cilindro va a ser de radio 2. Quiere decir que es un círculo bidimensional, pero está proyectado de manera tridimensional. Entonces digamos que aquí se encuentran esos límites de 2 unidades. Entonces, si lo veo como un cilindro infinito, solamente voy a ver una especie de tubería que se prolonga hacia arriba y hacia abajo. No hay principio, no hay fin, pero yo sé que esto tiene un corte transversal cilíndrico. Después, grafico el plano z igual a 0. Intersecciona con el cilindro. Ese es un piso que se ubica justamente en la intersección de x y contiene todos los puntos de x y todos los puntos de y. Entonces, al momento de que corto ese cilindro en el plano xy, voy a poder empezar a observar que estamos hablando de un cilindro. Y del otro lado, que no podemos ver porque nos está tapando el mismo cilindro, tengo el resto de él. Continuamos. Ahora tengo un plano y más z igual a 4. Voy a despejar de esta ecuación z. Y obtengo que z es igual a 4 menos y. También la voy a esbozar. ¿Qué pasa cuando y vale 0? Si y vale 0, obtengo que z vale 4. Entonces tenemos una altura de 4, que si se están fijando es el doble del radio, más o menos ahí. Después, ¿qué sucede cuando z vale 0? Si z vale 0, y vale 4, positivo. Entonces 4 está intersectando hasta acá afuera. Si esta medida es de 2 unidades, más o menos el doble. Entonces, esa línea es un plano. Si lo estoy viendo nada más en 2 dimensiones, es una recta, pero al verlo en 3 dimensiones, se prolonga en un espacio tridimensional y va a cortar ese cilindro en un ángulo de 45 grados. ¿Qué va a suceder en ese corte con un cilindro? Con lo que ustedes van a terminar es con una especie, que les podré decir, parece la punta de un lápiz labial. Ahí está. Entonces el cilindro está cortado en 45 grados. Y ese es un buen corte, es un corte limpio. Que ese corte está solamente en 2 dimensiones. Entonces, si ustedes tienen la cámara, es un corte simplemente en esta forma. Si hubiéramos tenido la otra dimensión x, entonces ese plano ya no va a ser en un corte totalmente bidimensional. Entonces ya estamos teniendo una inclinación. Les estoy explicando esto porque les vamos a comprobar al final de todo el procedimiento que la integración triple me va a arrojar un volumen que también lo puedo corroborar con fórmulas de volumen tradicional. Entonces voy a calcular el volumen de un cilindro y después voy a tajar esa parte del cilindro dividiéndolo entre 2 y encontrar el área, y el volumen, y comprobar esos dos datos, el volumen conseguido por la triple integral y el volumen conseguido por fórmulas tradicionales de volumen. Vamos a empezar a hacer lo que es la triple integral. Entonces, ¿por qué triple integral? La triple integral es muy útil para cuando yo tengo varias superficies que están interaccionando entre sí. Voy a integrar primero con respecto a z, después contra y después contra x. No hay un orden específico, siempre hay un orden que les ayuda a hacer el procedimiento más fácil, pero no es estrictamente el orden en el que tienen que integrar. Yo voy a empezar a escribir la fórmula de volumen de triple integral y yo voy a escoger el orden que primero es contra z, después contra y al último contra x. Ese sería como el machote de la fórmula. Vamos a expandirla, vamos a empezar
con los límites de z. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Acuérdense que lo de abajo es límite inferior, lo de arriba límite superior. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior en z? ¿Dónde voy a empezar a calcular este volumen? Si se fijan, yo tengo un plano que corta el cilindro en el piso y me dice que todo lo que está abajo de ese plano lo voy a despreciar. Entonces, simplemente estoy iniciando en z igual a 0. Entonces, si estoy integrando con respecto a z, mi límite inferior será 0. Ok, entonces ya sé dónde empezar. ¿Y dónde voy a terminar evaluando la primera integral? ¿Dónde va a acabar la evaluación en z? Pues si se fijan, si yo empiezo a imaginarme que este es una cubeta y lo empiezo a llenar de líquido, ¿dónde se va a empezar a desparramar el líquido? Pues donde empieza el corte. Si ese corte no terminara ahí, pues va a terminar acá y ahí es donde se va a empezar a desparramar el líquido. Entonces, ¿dónde va a terminar ese líquido? Cuando interseccione con el corte que genera este plano. Entonces voy de 0 hasta 4 menos y, aprovechando que ya lo tengo aquí despejado. Entonces esos vienen siendo mis límites en z. Vamos a evaluar la siguiente dimensión. Voy a integrar con respecto a y. Ahora, con respecto a y, si me voy a la parte más extrema de y, me estoy yendo a la parte de atrás de este cilindro. Entonces estoy empezando a integrar la parte negativa del cilindro. Entonces voy a despejar de esta ecuación y. Si despejo de esa ecuación y, voy a obtener que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Si yo sustituyo esta ecuación en una graficadora, la graficadora no me va a interpretar que yo también quiero los valores negativos de ejecutar una raíz. Entonces ahorita en pantalla se les está mostrando lo que pasa cuando grafico raíz de 4 menos x cuadrada. Simplemente me está graficando media circunferencia. Yo quiero usar la circunferencia que se encuentra en el lado negativo. Entonces voy a forzar la ecuación para que me entienda la integral que quiero ese lado negativo. Recuerden que cualquier raíz cuadrada de un número me va a arrojar un valor positivo y un valor negativo. Esto lo hemos visto muy frecuentemente en fórmula general, por ejemplo. Siempre va a ser b más menos el resultado de una raíz cuadrada, porque siempre se pierde la parte negativa cuando elevamos al cuadrado. Entonces, si estamos sacando una raíz cuadrada, la cual es una operación inversa, tenemos que contemplar que también existe un más menos. Por lo tanto, voy a empezar en la integral de y desde menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Entonces, nuevamente, imaginemos que ahora el líquido está entrando por este lado. Entonces, está empezando a llenar el cilindro y ahora va a topar con la segunda parte de la circunferencia. La segunda parte de la circunferencia es simplemente la misma ecuación, pero positiva. Entonces va desde menos raíz de 4 menos x cuadrada hasta raíz de 4 menos x cuadrada. Procedemos a la derivada con respecto a x. Ya integré todas las ecuaciones. Si se dan cuenta, ya todas las ecuaciones están adentro de mis integrales. ¿Qué le queda entonces a integrar a dx? En dx solamente voy a integrar constantes, porque estoy yendo linealmente, nada más me queda una sola dimensión por evaluar. Linealmente estoy yendo desde este valor que está aquí hasta este valor que está acá, los puntos más extremos de la circunferencia. Eso sucede cuando estamos viendo el diámetro. Entonces, si yo sé que el radio mide 2 unidades por la raíz cuadrada de 4, voy a ir desde menos 2 en x hasta 2 en x. Y eso viene siendo toda mi integral triple. Vamos a desarrollar esta integral. Volumen será igual . Empezamos. Aquí yo tengo un 1. La integral con respecto a z para 1 va a ser z. Y esa z va a estar evaluada de 0 a 4 menos y. Por lo tanto, va a ser cota superior, 4 menos y,
menos cota inferior 0. Eso será después integrado contra dy y es integral contra dx. Continuamos. Empezamos a integrar con respecto a dy. Voy a escribir evaluación desde la raíz de 4 menos x cuadrada negativa hasta la raíz de 4 menos x cuadrada. Integral de 4y. Menos y, su integral, menos y cuadrada, medios. Todo eso con respecto a x. Tenemos volumen. Va a ser igual a la integral desde menos 2 hasta 2. Evaluando cota superior va a ser 4 veces, paréntesis, 4 veces la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada menos cota superior elevado al cuadrado, paréntesis, 4 menos x cuadrada, medios, cierro paréntesis, menos evaluación de la cota inferior. Voy a abrir un corchete, menos raíz de 4 menos x cuadrada por 4 va a ser menos 4 raíz de 4 menos x cuadrada. Menos por menos, menos 1 que está aquí al cuadrado desaparece. Raíz cuadrada con el cuadrado desaparece. Menos por todo lo de adentro va a ser menos, paréntesis, 4 menos x cuadrada sobre 2. Cierro corchete y por último derivada con respecto a x. Continuamos. Volumen será igual a la integral desde menos 2 hasta 2. 4 raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada tiene un término común. Está acá. Menos por menos más. Quiere decir que se va a duplicar. 2 por 4, 8 veces la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Menos por menos más. Este es negativo, se va a eliminar con el segundo término de la derecha. Simplemente me queda esta integral. Y la puedo reescribir como 8 veces la integral desde menos 2 hasta 2 de la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Todo con respecto a x. Para integrar esta sección necesito recurrir a una fórmula que se les está mostrando en este momento en pantalla. Entonces, aplicando la integral tenemos ya esta simplificación. Sí les recomiendo que tomen nota de la integral, de su equivalencia, porque va a ser utilizada en muchas integrales donde se apliquen cilindros. Por lo tanto, aquí ya metí el valor de a y el valor de a que es 2. Entonces tenemos a cuadrada menos x cuadrada y aquí x sobre a. Ya está integrada esa sección. Ya nada más falta simplificar y evaluar. Entonces vamos a tener aquí que es 8 veces la evaluación desde menos 2 hasta 2 de 1 medio. El 1 medio ya lo podemos inclusive factorizar porque ambos términos lo tienen. Entonces factorizo el 1 medio y me va a quedar 8 medios, lo que me lo simplifica a un 4. 4 veces la evaluación de la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada más 4 veces seno inverso o arcoseno de x medios. Volumen será igual a 4 veces. Evalúo cota superior. Si sustituyo 2 en esta sección, 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0, raíz de 0, 0. Segunda parte, si tenemos 2 sobre 2 me da 1. Y el seno inverso de 1 es 90. Pero estamos usando radianes. Por lo tanto, vamos a tener que convertir 90 grados a radianes. Y eso es pi medios. Por lo tanto, pi medios por 4. 2 veces pi. Ahora vamos a evaluar la cota inferior.
va a ser menos, abro paréntesis, sustituyo menos 2 en la primera sección, menos 2 al cuadrado sigue siendo 4, lo cual me va a eliminar esa sección. Evaluando en arcoseno, menos 2 sobre 2 va a ser menos 1. Seno inverso de menos 1 es menos pi medios por 4 menos 2 veces pi. Esto será igual a 4 veces. Esto se va a hacer positivo y me está duplicando el mismo término, dándome 4 veces pi. 4 por 4 igual a 16 pi unidades cúbicas de volumen. Entonces, este es el volumen que vamos a encontrar adentro de esta figura que les comenté, se parece a la de un lápiz labial. Vamos ahora a calcular el volumen de esta figura, pero utilizando las fórmulas de volumen tradicional. Voy a dibujar nuevamente la figura, pero sin utilizar lo que son los planos X y Y, simplemente un cilindro. Y entonces este cilindro, si lo estamos viendo del eje de las X, lo único que voy a percibir es un rectángulo cortado en 45 grados. ¿A qué altura de este lado del cilindro está cortado ese cilindro? Pues si hago unos cuantos cálculos, es muy fácil encontrarlo. Yo sé que el radio de la circunferencia del corte transversal es de 2 unidades. Entonces voy a intersectar esa medida de 2 unidades en Y dentro del plano. ¿Qué pasa si Y vale 2? Me va a dar el punto de intersección entre el plano y el cilindro. Entonces sustituyo 2 en el cilindro, sustituyo 2 en el plano. Y vale 2, 4 menos 2, Z vale 2. Quiere decir que aquí existe una altura de 2 unidades. Yo sé que la base de este cilindro es el diámetro, que el diámetro es igual a 4. Y la altura que tenemos acá al final, la podemos también calcular con la medida de Y. Y en el cilindro vale menos 2 en este punto. Si Y vale menos 2, Z va a valer 6. Lo que quiere decir es que tengo una altura de 6 unidades. Ahora es muy sencillo calcularlo porque yo tengo dos secciones de un cilindro. Tengo un cilindro completo que tiene una altura de 2 y un diámetro en la base de 4. Para calcular volumen de un cilindro, volumen del cilindro, lo voy a nombrar cilindro 1, que es el cilindro de abajo, va a ser igual área de la base por la altura. Estamos hablando de pi por radio al cuadrado por la altura. El volumen del cilindro 1 será igual a pi, el radio es de 2 al cuadrado por 4 y la altura es de 2 unidades por 2. Tendremos 2 por 4, 8 veces pi. Vamos al otro cilindro. El otro cilindro, si se fijan, está truncado. Y está truncado justamente a 45 grados, lo cual es una gran ventaja para el siguiente cálculo. El volumen del cilindro 2 será igual. Igual tenemos pi por radio al cuadrado por la altura sobre 2. Porque estoy cortando el cilindro justamente en la mitad. Esto será igual a pi por el radio de la base al cuadrado, 4, por la altura. Si tenemos una altura total de 6 y el otro cilindro tiene una altura de 2, significa que el otro cilindro tiene una altura de 4 unidades. Por 4, todo sobre 2. 4 por 4, 16 veces pi sobre 2. 16 veces pi sobre 2 es 8 veces pi. Por lo tanto, el volumen total será igual al volumen del cilindro 1 más el volumen del cilindro 2. Si ambos cilindros miden 8 pi unidades cúbicas, va a ser 2 por 8, 16 veces pi unidades cúbicas de volumen. Y de esa forma pudimos constatar que el procedimiento que hicimos con la triple integral sí es correcto, porque ambos valores fueron iguales. Gracias.